Bien, sean bienvenidos a este nuevo video, continuando con nuestra explicación acerca de estructuras de datos, en esta ocasión retomando la estructura de la lista de simple enlace basada en nodos. Analizaremos el siguiente método, que es tamaño de una lista. Se debe realizar un proceso iterativo revisando cada nodo de la lista y contabilizando todos aquellos que tengan un dato. En el caso de llegar a null, que indica el final de la lista, nuestro recorrido habría terminado. Se puede utilizar un ciclo while o un proceso recursivo. Ya les voy avisando, muchos de los métodos que implementemos pueden ser ejecutados con un ciclo while o con un proceso recursivo, así que esto ya depende de el dominio de cada uno de ustedes o cómo quieran implementarlo, ¿no? Si tenemos el siguiente ejemplo de la lista L1 que contiene los elementos 5, 6 y 7 y mi objetivo es saber el tamaño de esta lista, yo tendría que empezar desde un nodo actual. ¿Y cómo es que, por dónde voy a empezar? Pues por el inicio. Entonces mi nodo actual va a ser el primer dato de la lista, en este caso el 5. Lo que yo tendría que decir es, este nodo que estoy viendo ahorita, que es el 5, ¿es distinto de null? Si me dice que sí, entonces sumo 1 y avanzo. En esta ocasión, ahora estoy revisando el nodo 6 y vuelvo a ejecutar las mismas preguntas. Digo, ¿es distinto de null? Si me dice que sí, sumo 1, correcto, y avanzo. Nuevamente, estoy con el nodo 7 y digo, este nodo 7 ¿es distinto de null? Sí. Entonces sumo 1 y avanzo al siguiente. Esta vez yo tendría que decir, ¿este nodo es distinto de null? No, para nada. Entonces mi ciclo termina y yo le sumo un 0. Por lo tanto, acá, antes de que me pase a la implementación, acá para saber el número de elementos que tiene esta lista, sería prácticamente contar todos aquellos que tengan un dato, ¿no? Entonces, todos los que contengan un dato válido, distinto de null, suman 1 al tamaño de la lista. Ahora, ¿cómo nosotros podríamos implementar todo esto? ¿Dónde está? Método longitud, acá. Bien, entonces yo lo que voy a decir es que voy a tener una respuesta igual a 0 de momento y voy a retornar mi respuesta. Lo que tendría que decir es que voy a empezar desde un nodo actual que en un primer instante va a ser el inicio, y lo que tendría que hacer es avanzar siempre y cuando no esté en el nodo final o no haya llegado al final. Entonces, mientras actual sea distinto de null, es decir, no haya llegado al final, mi respuesta tiene que aumentar en 1 debido a que estoy encontrando un elemento y avanzo una posición. Actual.getSiguiente. Listo. Entonces venimos acá, hacemos un método de prueba. ¿Y qué es lo que voy a decir? Voy a generar mi método de prueba, public void longitud, lista de simple enlace con 2 elementos, y la respuesta que estaría esperando es un 2. Entonces me vengo acá, me copio esto, lo pego y digo que voy a insertar el 1 y el 2. Entonces lo que yo estaría esperando como respuesta es un 2 de ejecutar el método longitud. Correcto. Entonces venimos, ejecutamos las pruebas, correctísimo. Todo está funcionando bien. ¿Qué pasa si yo quiero hacer una segunda prueba? En este caso, una lista de simple enlace vacía. La longitud de una lista de simple enlace tendría que ser 0. Entonces, 0, 0, y acá no le inserto ningún valor. Entonces comprobemos,
y nos está corriendo todo bien. Esto sería la implementación con un ciclo while. ¿Qué pasa si es que yo quiero implementarlo con un ciclo recursivo? Lo que tendría que decir es que mi respuesta no la puedo dar en este momento, sino que la voy a ir a obtener longitud de un método privado en el cual voy a mandarle el inicio, ¿no? Que es por donde voy a empezar a contar. Entonces private int longitud nodo de simple enlace, y acá va a estar el nodo actual que estoy revisando. Y nuevamente, ¿cuál sería el caso más fácil que yo tengo? Primero voy a declarar mis respuestas. ¿Cuál sería el caso más fácil que yo tengo? Que haya llegado al final. Entonces si digo, si justo el nodo que estoy revisando es null, ¿no? He llegado al final, mi respuesta va a ser 0, porque ya no tengo que contabilizar nada. Caso contrario, mi respuesta va a ser 1, debido a que, como no estoy en el final, significa que por lo menos un dato existe. Y sumar cuántos elementos vienen después de actual, es decir, actual.get siguiente. Compilamos. Ahora bien, al tener nosotros pruebas que hemos visto que funcionan con el proceso del ciclo while, al cambiarlo a un ciclo recursivo tendrían que seguir funcionando. Entonces, correcto. Listo. Acá está la implementación con el ciclo while. Acá está la implementación con el ciclo recursivo. Ahora, ¿qué sucede si nosotros queremos acceder a una posición? Para este método se pueden identificar dos posibles casos. Que la posición esté fuera del rango de 0 al tamaño, en cuyo caso no tendremos que hacer nada y solo retornar null. Que la posición, el segundo caso sería que la posición esté dentro del rango, donde solo tendremos que avanzar mediante un ciclo hasta la posición y obtener el dato. Podemos usar un ciclo while o un proceso recursivo. Esto de acá, como nosotros ya hemos visto, de que para el tema de longitud, para el tema de insertar, hemos implementado tanto un método recursivo como un método while. La lógica sería prácticamente la misma, ¿no? Avanzar utilizando un nodo actual, reduciendo la posición. Así que lo primero que tendría que decir acá es que voy a tener una respuesta y voy a retornar esa respuesta. Ahora, yo tengo que considerar el hecho de que la posición tiene que ser válida. ¿Cómo me puedo dar cuenta de que es válida? Digo, si la posición es mayor o igual a 0 y la posición es menor al tamaño, a la longitud de la lista, entonces estaría hablando de que es una posición correcta. Recordemos de que las estructuras de datos, al igual que los arreglos, al igual que las cadenas, van desde una posición 0 hasta la posición longitud menos 1. Así que esta sería la forma de corroborar que sea una posición válida. Ahora, lo que yo tendría que hacer acá adentro es decir, bueno, ya me he asegurado de que es una posición válida. Ahora lo que tengo que hacer es avanzar. ¿Desde dónde? Desde el punto inicial. Y digo, mientras me queden posiciones por avanzar, ¿qué hago? Avanzo. Y como estoy avanzando una posición, significa que le tengo que restar eso a las posiciones que me quedan. Una vez terminado este ciclo, significaría que he avanzado tantas posiciones como me ha sido establecido. Por lo tanto, actual contendría el dato que yo estoy buscando. Así que mi respuesta va a ser igual a actual.getDato. Listo.
compilamos y revisamos. Hacemos métodos de prueba, @test, public void acceder, una lista vacía, por ejemplo, y lo que yo estaría esperando es un null, ¿no? Si la lista está vacía, pues no me va a retornar nada. Entonces null, y acá acceder, por decir en la 0, ¿no? Como no hay ningún elemento, no tendría que ni siquiera intentarlo, ¿no? Ahí está, correcto. ¿Qué pasa si yo quiero acceder en lista posición inválida? Posición inválida. Nuevamente tendría que ser un null. Por ejemplo, acá si yo le digo que voy a insertar el 1, voy a insertar el 2, entonces este de acá vendría a ser la posición 1 y este de acá vendría a ser la posición 2. ¿Qué pasa si yo quiero acceder a la posición 5? Entonces no debería ni siquiera intentarlo. Accedo, todo bien. Ahora, ¿qué pasa si estoy accediendo a una posición válida? ¿No? Posición válida. En este caso me tendría que devolver el elemento. Así que si yo accedo, por ejemplo, bueno, esto de acá es posición 0, posición 1, que un error de cálculo. Si yo accedo a la posición 1, lo que me tendría que devolver es un integer con el valor 2. ¿Listo? Entonces probamos y correcto. Entonces, como ven, con las pruebas que tenemos, el ciclo while está funcionando de maravilla. ¿Qué sucede ahora si yo quisiera implementarlo como un método recursivo? Todo esto pues se va y digo que una vez validada la posición, mi respuesta la voy a obtener de acceder, dada la posición, comenzando mi búsqueda desde el nodo inicial. Entonces, private t acceder, dada una posición y revisando un nodo de simple enlace actual. Correcto. Entonces este método va a ser el encargado de ir avanzando como si fuera un ciclo while, con el simple hecho de que pues es recursivo, ¿no? Ya saben, muchos de los métodos iterativos pueden pasarse a recursivo. Entonces acá voy a tener mi respuesta, voy a retornar mi respuesta. ¿Qué sería lo más fácil que me puede tocar? De que haya avanzado tantas posiciones que haya llegado al objetivo. Es decir, que esto sea 0. Entonces, si la posición es 0, mi respuesta va a ser del nodo actual que estaba viendo su dato. Caso contrario, mi respuesta la voy a ir a obtener de acceder pos -1 debido a que tengo que avanzar y actual.get siguiente. Listo. Entonces con eso ya bastaría. Lo cerramos. Nuevamente, si ya todas las pruebas han pasado con el ciclo while, al pasarlo a un ciclo recursivo deberían seguir funcionando. Entonces, correcto. Bien, esta sería la implementación con un método recursivo. Esta es la implementación con un método iterativo utilizando while. Como ven, en realidad no varían mucho. ¿Por qué? Porque yo avanzo, resto 1. Avanzo, resto 1. Entonces en realidad son bastante similares, además de que realizan la misma tarea. Bien, eso sería todo por este video. Muchas gracias por ver y hasta luego.